Bueno, después de una semana, hola amigos, bienvenidos a su programa Sin Pelos en la Lengua, que se transmite en la plataforma del Movimiento Marateguista y del Izquierda Diario Perú. Hoy nos acompaña Víctor del Izquierda Diario y una amiga de bastante tiempo, Sofía Martínez. ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un saludo. Ese corazoncito de izquierda. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy hay muchos temas por conversar, ¿no? Lo que pasó la semana pasada en Argentina con Milei, Ecuador también, y lo de Guatemala, ¿no? ¿Qué tal, Sofía? ¿Por qué ves que Milei crece? Milei realmente es un personaje que se ha posicionado como... Me gusta su pelo, así voy a comprarme un... Sí. Es un clown, es un clown. Es un clown malo, ¿no? Pero los fachos tienen una capacidad de reinvención en toda Latinoamérica increíble, pero ya trascendió. Si nosotros teníamos a Porky quedó chiquito, quedó un chancay de A20 y tal vez menos, a comparación de Milei, pues es un facho loco, pues, pero es un facho que empalma con el descontento popular, es un facho que dice, ¿no? que es la alternativa, que va a acabar con todo, porque realmente hay que ser también objetivos. La gente está harta de las clases políticas. Latinoamérica es un desastre por donde lo mires, porque cada proceso electoral gana alguien que es la esperanza de cambio, y ese alguien que es la esperanza del cambio termina decepcionando a la gente, ¿no? Entonces, este loco que quiere acabar con todos los ministerios, ¿no? El Ministerio de la Mujer, Salud, el Ministerio de Deportes, lo que sea, ¿vale? O sea, tecnología también, ¿no? Claro. Sí. Es una mezcla de un desquiciado mental con un pensamiento así medio extremista, como el mismo libertario, pero es un libertario que se le cruzan los chicotes, pues. Ya bien. O sea, hay un descontento, correcto. Pero ¿por qué el descontento lo termina capitalizando la derecha, Víctor? Mira, Ricardo, yo de verdad veo dos cosas, ¿no? En el discurso de Milei. En la crítica al Estado, a cómo ha funcionado las lógicas de Estado de parte del gobierno de Kirchner, que son muy parecidas acá en Perú a lo que se vivió con Alan García y durante los últimos periodos con otros sectores, ¿no? Entonces, como bien dice Sofía, y eso se suma a algo que es el tema del excentricismo con el cual presenta cada una de sus propuestas, ¿no? Ese excentricismo que tal vez no se ha encontrado en otros sectores y en nuestro país ha sido muy común en algunos oradores como García, ¿no? García era un tipo excéntrico que tiraba una oratoria y una labia que llegó a convencer a gran parte de la Izquierda Unida, y que Izquierda Unida incluso dejó de ir a la segunda vuelta para darle sus votos y cogobernar en el primer momento con el gobierno de Alan García, ¿no? O sea, este tipo de cosas siempre ha sucedido en el continente, no es nada fuera de foco. A veces pareciera que se repite la historia de otra forma, ¿no? En cierta medida vemos una suerte de paquetazos que se viene en Argentina, en la cual van a tener que golpear a la clase trabajadora, ¿no? Y este tipo excéntrico ha puesto en mesa que, ha puesto en mesa que en nuestra sociedad no hay un desenvolvimiento de lucha de clases, sino que hay empresarios que son benefactores de la sociedad y hay una clase trabajadora que no quiere trabajar. Entonces hay que darle más apoyo a los benefactores que razonan, que piensan, y de forma excéntrica, de esa forma, golpea al Estado, que es una lógica liberal de concentrar todo el poder en el mercado y sean los empresarios y la burguesía quien determine qué cosa hacer en una sociedad o no, que es una cosa contraria a la propuesta socialista. Ahora, los Kirchner no son socialistas,
Los Kirchner no son de izquierda, el gobierno de Lula no es de izquierda, pero hábilmente estos liberales, que evidentemente tienen varias redes, hacen ver que Lula, que Arce, que los Kirchner, que toda la corriente de Boric, el mismo Maduro, son sectores de izquierda. Señor, o sea, usted me está diciendo que Lula no es de izquierda. Uy, eso sí, para mí Lula no es un tipo... Y que está cogobernando, ¿no? Sí, Sofía, dale. Hay un discurso, ¿no? Hay un discurso que es el que manejan los medios y la narrativa que se ve en toda Latinoamérica acerca de la izquierda. Y es que en Latinoamérica hay una confusión tal porque justamente no se discute de política y lo que tenemos es derecha en el poder, y el reformismo de la misma derecha, pero que se vende como izquierda. Claro. Y entonces tú tienes un Lula que ahora sale en la foto con Dina. A mí, sinceramente, no me extrañó esa foto. A mí esa foto me pareció de lo más natural. Es más, yo decía, o sea, acá... Porque tenía algunos amigos que se sentían indignados, que me he sentido traicionado, Lula... Lula, no, decían, lo cortés no quita lo valiente, dicen algunos amigos. Aquí se hizo tanto drama con el viaje de Dina a Brasil, y yo decía, pero sí la han invitado. Desde el momento en que la están invitando, entonces diplomáticamente, cuando un mandatario recibe una invitación, es que la está reconociendo, ¿no? Que no la recibió Lula, pero ahí está la foto que te dice muchísimo por dónde va el gobierno. Entonces, no, pues, por ejemplo, Boric gana con la promesa de un nuevo proceso electoral. Ya vimos lo que acaba de pasar en Chile, es una desgracia. Y cada vez él se aleja muchísimo más del eje de las promesas de campaña con las cuales ganó, y no ha podido cumplir con la principal promesa, que es la nueva constitución. No ha podido avanzar lo de la Asamblea Constituyente en Chile. Es un drama, ¿no? Entonces, esa es digamos, la izquierda latinoamericana. Yo creo que también acá hay que aclararle a la gente, ¿no? Para el discurso, pero en realidad, a ver, Boric se reivindica de izquierda, yo nunca he escuchado que él se reivindique de izquierda. Hasta Granciano se reivindica. Lula, ¿no? O sea, que hayan tenido antecedentes. Bueno, Lula tuvo militancia política, ¿no? Pero él ahora en su presente no sé. Pero nos ponemos un poco del tema, ¿no? El tema era el Milei, ¿no? Y Milei capitaliza porque hay un descontento, una rabia, ¿no? Una bronca. A ver. Sí, y porque yo les decía en el detrás de cámaras antes de empezar, ¿no? Les decía que desde la comunicación política el voto siempre se define la última semana, y el voto es muy emocional, y gana las elecciones quien provoque esa emoción en la gente, quien empalme con ese sentir de la gente. O sea, un buen balconazo puede cambiar la... Claro, acá, miren, veamos los últimos procesos electorales en Lima. ¿Se acuerdan del alcalde Muñoz que prometió Lima Flores? Y que fue vacado, por cierto. Entonces no tuvimos Lima Flores, pero digamos que ese discurso, esa parte comunicacional empalmó con el sentir de la gente y ganó. Y Porqui, Lima potencia mundial, ¿no? Lima potencia mundial por todos lados, las playas artificiales. ¿Y qué tenemos? Pero es un pata que parece ya lindando con lo subnormal y totalmente surrealista, pero ganó. Entonces, Milei es un loco de atar, pues Milei va, grita, te mienta a la madre, putea a todo el mundo, pues, sí. Y empalma con la indignación de la gente. Perdón, que decía Víctor, ¿no? Pero son los hijos de puta, así dicen. Ahora, efectivamente, hay un descontento, una rabia. Acá en Perú tenemos una inflación aproximadamente anual de 5 o 6% y padecemos, ¿no? Nos sufre el pasaje, o sea, terrible. Allá la inflación anual es 110%. ¿Ya? Allá en Argentina están hasta las patas. Es terrible, o sea, es decir, las transacciones, la economía, o sea, la moneda cada vez vale menos. Richie, yo quería comentarte algo, ¿no? Primero, tomar en cuenta algo que Milei claramente le dice a un sector de esta izquierda reformista, neoreformista, progresista, lo que realmente son, que son un grupo de parásitos que han vivido a costa del Estado burgués. Y esa es la misma crítica que lanzaría un socialista
revolucionario o una tendencia socialista marxista, porque ven en el Estado la junta de gobierno de la burguesía y simplemente postulas a ser el mejor capataz de ese espacio. Entonces Milei se los dice y tiene una pegada en la población, porque en la población es igual como en la época de Fujimori. Mucha gente del partido de gobierno de Lapra entró al gobierno y se quedaron a laborar, incluso en la fiscalía, en los espacios de otros poderes como el Poder Judicial, otros espacios, hubo una protesta mayoritaria de la población y se veía en esos sectores un sector que vivía a costa del Estado, una gran cantidad de funcionarios, etcétera. Esa crítica, él hábilmente, conjuntamente con los grandes medios de comunicación, porque Milei no aparece de la nada, es el outsider, simplemente es un elemento preparado comunicacionalmente para poder escalar a escala de Argentina y a escala continental y sostener una perspectiva bien clara de tener la posibilidad de que haya un avance, primeramente intelectual de sectores de izquierda revolucionaria, marxistas evidentemente, porque vieron en Estados Unidos que rápidamente los chicos buscaron los textos de Marx para poder entender la crisis del 2007, porque fue la crisis del 2007 que permitió elementos materiales para sostener que la estructura académica, o la estructura, podríamos decir, intelectual sobre el cual se sostenía la economía neoliberal y sobre el cual se sostenían las políticas económicas en nuestros continentes, en nuestros países, se decaía. Entonces, Milei nace con un rollo de ese tipo, diciendo, basándose mucho o no de la escuela austriaca, tirando algunos discursos económicos aparentemente, algunas cifras, soltando por acá, por allá, dándosela de gran matemático, de economista matemático, y empieza a sostener una crítica frontal frente a un sector que ha bebido del Estado. Pero la política en el fondo de Milei, la burocracia que se ha formado, ¿correcto? que es una discusión que en la izquierda muy poco se da, que Trotsky bien lo sostenía, ¿no? Que el papel de la burocracia en nuestros estados actualmente, cómo se desenvuelve la de burocracia y cómo es este fenómeno que se ha venido dando en el continente. Entonces, yo creo que hay un tema ahí. Milei se agarra de eso, sostiene una política electoral, empiezan a formarlo, porque no es que, o sea, no es que no haya salido en los medios, este tipo salía en los medios desde más de 5 o 7 años, constantemente en los principales medios de comunicación, con una serie... Entonces ya, se puede decir de que quien ha allanado el camino para que crezca este fenómeno, Milei, es la propia política que viene ejerciendo el peronismo, ¿no? Sus políticas... Totalmente. Totalmente. Y es lo mismo que va a pasar en diferentes países. Terminó presa, ¿no? O sea, las denuncias, los escándalos por corrupción han sido a tal escala que Cristina Kirchner terminó presa y varios de sus funcionarios investigados, ¿no? Ahora, que ellos hayan recuperado el poder y que todo haya quedado, digamos, enterrado debajo de la alfombra, pero es lo que hicieron y por eso es que esa decepción siente el sentir de la gente. Pero no solamente eso, sino también la gente lo expresa ya sea con el voto nulo o viciado, que es bastante alto, o con el ausentismo, porque en Argentina ha habido un alto índice de ausentismo electoral, y en Ecuador, que en un momento lo vamos a ver, también se ha repetido la cosa. Tenemos 20% de ausentismo electoral en Ecuador, es bastante alto, y a eso le tenemos que sumar el 8% de viciados. Entonces, al final, entre el ausentismo y los viciados son un 28%, es nada despreciable, porque la gente está harta de la clase política, está harta de que le mientan, de que los timen, de que les tomen el pelo. Tengo un dato, dice cifras. Yo, por ejemplo, en el 2019, en comparación con la actualidad, el peronismo obtuvo 5.7 millones menos de votos. Juntos por el Cambio obtuvo en esta votación 1.3 millones. O sea, en total, sumando esos votos, tiene 7 millones que se han ido a migrar a Milei. Ya, un dato, ¿ya? Que Milei, como estaba viendo yo les decía, ¿no? Cuando empiezan los libertarios en Argentina a hacer campaña eran 4 gatos. No. Eran 4 gatos. Y esto ha ido con el tiempo creciendo y sí, pues hay candidatos que son fabricados, las campañas son así también, pero creo que también ha sido una sorpresa para la propia derecha. Claro, yo tengo una la derecha dentro de su cálculo político yo creo que no está. Ahora también, ¿con quién se alía Milei? No, con Macri, o sea, con candidatos que ya están achicharrados políticamente, pero... Sí, bueno, yo considero de que Milei crece, efectivamente, hay un descontento, una rabia, una bronca hacia, como dicen, ¿no? Hacia el gobierno, pero más que el gobierno tal vez
hacia las políticas económicas que el gobierno viene efectuando, porque quien dice representar en nombre de un gobierno progresista y termina aplicando políticas de ajuste, la educación cada vez más comprometida, la salud, los sueldos cada vez alcanzan menos. Pero, No sabes si solo va a llegar a fin de mes. Curiosa, miren, a raíz de las protestas de Jujuy, porque también nadie reconocía o se acordaba de que Argentina era un país andino hasta que estalló lo de Jujuy, la protesta de Jujuy, para mirar a Argentina y ver que es un país que tiene recursos naturales, que son los primeros exportadores de carne en el mundo, pero que ahora también tienen litio. O sea, no es un país que no tiene riqueza, sí las tiene. O sea, hay un fracaso a las políticas que tienen un nombre, unas políticas de ese progresismo, que algunos le llaman post-keynesianismo, reformistas, estas políticas que vienen al final, quien gobierna en nombre, repito, en nombre de la izquierda y termina aplicando políticas de ajuste, obviamente. Bueno, creo que también el gran derrotado de este proceso es el peronismo que ha gobernado por décadas en Argentina, ¿no? Con este discurso populista, pues la práctica populista de dar prebendas, de establecer la práctica populista irresponsable de haber construido una casta burocrática que sí es cierto, pues vive del gobierno, parasita del gobierno, ¿no? Entonces, ahora, tampoco es... hay un montón de gasto social que realiza el gobierno. ¿Y cómo se realiza? Pues imprimiendo billetes, ¿no? Claro, claro, la inflación está... Cada vez devalúa más el dinero. Ricardo. Está tan terrible Argentina que ahora, no sé si ustedes han visto, están haciendo una campaña. Si viajas a Argentina, si eres de Latinoamérica, por lo menos acá, te regalan $100. O sea, si tú demuestras que vas a viajar a Argentina por turismo, te dan $100 para que los gastes allí en alimentos, en bebidas, cuando viajes, ¿no? Porque están recontra jodidos, pues, ¿no? O sea, la inflación no para, la moneda devaluada, el peso argentino devaluadísimo y con los salarios por los suelos, ¿no? Entonces, ya, Víctor, entonces en segunda vuelta, Víctor, por el menos malo, ¿no? ¿O quieres seguir el fascismo, Víctor? Yo creo dos cosas, Ricardo. Mira, un punto que nosotros nos estamos olvidando es el papel que tuvo en el peronismo un sector que es el de Grabois. Grabois retuvo a una gran cantidad de desilusionados del peronismo que puedan ir a votar a los candidatos del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, del FIDU. Entonces, Grabois se jugó de lleno a ir a estos sectores populares o conurbanos donde la gran cantidad de votos en la elección hace 2 años las tuvo el FIDU. Pero pese a eso se mantuvieron grandes candidatos. O sea, no es que las elecciones por completo las haya ganado Milei, porque, por ejemplo, justo lo que comentaba Sofía, en Jujuy el FIDU ha llegado a tener en zonas 26, 27, en las zonas donde en este instante están movilizados, y donde Gerardo... Estaba el compañero Alejandro Vilca. Claro, Alejandro ha llegado a tener en todo Jujuy 10% como senador, y el FIDU en todo en conjunto ha llegado a tener 7%, o sea, no es que de conjunto, oye, solamente esté Milei. Acá ha habido una jugada del peronismo, que es la clásica del menos malo, que es poner a Grabois como el candidato que retenga los votos para que ellos se puedan mantener en el gobierno. Ahora, y es evidente que fue una jugada, porque cuando termina el proceso, Grabois va y le entrega su plan de gobierno y no le interesa discutir su plan de gobierno, porque al mismo instante ni siquiera lo golpea a Massa, sino le dice, toma mi plan de gobierno y bueno, de ahora en adelante haremos campaña por Massa. Lo que se le criticó a Grabois fue eso, que él era el punto de detención de los descontentos del peronismo y que iban a buscar otra alternativa. Ahora, ese tipo de actitudes siempre se juega en este escenario. Ahora, el mismo discurso que utilizaron con Lula la quieren trasladar al laboratorio argentino. Entonces, ahora está el Bolsonaro, que vendría a ser Milei, y por el otro lado se encontraría Massa, que es este tipo que venía de saltimbanqui de aquí para allá, para poder sostener la posibilidad de entre democracia y fascismo. Entonces, Milei, democracia y fascismo, bajo ese escenario, tú lo único que tienes que hacer, porque le vas a hacer juego a la derecha, es votar por Massa. Y Massa va a hacer lo mismo, que ya se ha ido al Fondo Monetario Internacional a hacer un acuerdo. Entonces, ¿cuál es la salida
en este escenario? ¿Cuál es la discusión? ¿Es ser simplemente gobernantes del Estado burgués, es llegar a ser administradores de ese Estado burgués, o es abrir una perspectiva a largo plazo? Es evidente que el escenario electoral muchas veces te vuelve alocado por conseguir votos, pero hay que ver a largo plazo, y creo que esas experiencias tenemos que ir viéndolas, es plantearnos seriamente esta discusión de qué papel cumple el Estado, o es solamente ganar las elecciones por llegar, o es ahí donde se consigue el poder, porque muchas veces en procesos electorales dicen, no, hay que darle la batalla porque y después una vez llegando al gobierno, vamos a disputar el gobierno. Llegan al gobierno, disputan el gobierno y terminan haciendo las mismas políticas. Y eso lo hemos podido apreciar. ¿Con qué propuestas llegan al gobierno? Mira, yo en campaña, que estoy siguiendo de cerca todo el proceso argentino, por lo menos, el FITU es la esperanza, digamos, de resistencia y de lucha para la Argentina. A mí me alegra ver candidatas como la compañera Cele Fierro, por ejemplo, saliendo a medios de comunicación a defender la propuesta de no pagarle más al FMI. Y de verdad, créanme que no he visto a ningún otro candidato defender ese discurso que al final es una propuesta programática consecuente, como lo está haciendo ella, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que más allá de las cifras o de las estadísticas, está Grabois dijo va a pagar la deuda. Determinación, defiendes tú un programa, una propuesta política, para que la gente, o sea, porque, a ver, si acá en Perú se discutiera no pagarle al Fondo Monetario, nos van a llamar locos, ¿no? Y probablemente no saquemos ni un solo voto. O sea, claro, comercialmente no voy a capitalizar nada, pero ahí se prueba con qué programa te estás presentando tú un proceso electoral y el por qué te estás presentando un proceso electoral. A mí, francamente, no me sorprende que haya surgido un Milei, ¿sí? Claro. Igual como acá surgió López Aliaga. Claro, ¿por qué? Claro. No, ¿por qué? Si Milei es de la DBA Argentina, ¿o no? ¿Es la DBA Argentina o no, Milei? Eso es. Entonces va a estar la derecha versus la derecha, solo que la DBA versus ya, pues, un candidato moderado, pues, que ellos puedan manejar. Es más. Ya, porque tú también seguro, Sofía, has escuchado de que en segunda vuelta tenemos que impedir el triunfo de Milei, se viene el fascismo. Imagino que has escuchado, ¿no? Claro, porque ya es acá muchos colegas, amigos nuestros también lo dicen. Y también, o sea, apelando mucho a la emoción, porque, nuevamente repito, en comunicación política se apela a la emoción, y están haciendo sentir mal, apelando a la culpa. Por tu culpa, por no ir a votar o votar viciado, vas a tener como presidente a Milei. Eso es por tu culpa. Entonces ahora la gente dice, no, sí voy a ir a votar, ¿no? Por tu culpa, por grandísima culpa, por eso... Acá por la reverendísima culpa ya hemos tenido cuántos que han llegado así, por el menos malo. Y hemos votado por Ollanta. Pero no solamente por el menos malo, porque, o sea, acá también les hacía la analogía con los procesos electorales municipales. Bueno, también. Los discursos que se construyen, que no es que no hayan habido candidatos, sino que eso te llevan a votar, ¿no? Entonces, ahora van a apelar a la culpa, porque tienen dos desastres, uno peor que el otro, pero bueno, la Argentina está jodida y era la esperanza latinoamericana, era un país referente, y es un país que tiene recursos naturales, ¿no? Entonces... Sí, igual. Ahora, sin embargo, he visto también algunas redes que han compartido un mapa de Latinoamérica, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no? Se tiñe de rojo, ¿no? Es de izquierda. Chile de izquierda, claro, ya quisiéramos. Nuestro amigo Lula de izquierda, todos son de izquierda, ya tomemos el poder, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Ya tomemos Europa, África, ya. Miren el proceso anterior a Lula, el proceso brasilero, que fue muy doloroso, ¿no? Tuvieron a Bolsonaro, pero más doloroso que eso es ver expresidentes o altos funcionarios de gobierno como el propio Lula presos, involucrados en los escándalos de Odebrecht, porque él también tuvo ahí su rabo de paja, ¿no? O la Dilma Rousseff también que estuvo, o sea, lo que pasa con el reformismo latinoamericano es que donde va genera casos de Correa, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, entrando ahí en Ecuador, ¿no?
el mismo que está fuera, está, que no sabe a asumir responsabilidad. Entonces, el poder es eso, ¿no? Es Claro. el riesgo de volverse parte de la podredumbre. No, que estos gobiernos llamados progresistas al no confrontar con, pues, con el capital, con los intereses, porque no quieren confrontar, ¿no? Lo obvio simplemente es una cuestión netamente ni voluntariosa, ¿no? Sino, digamos, llevemos la fiesta en paz, ¿no? La lengua para decir que lo que se tiene que derrotar es el sistema económico claro, mundial, o cuestionar confrontalmente porque no quieren acabar con el sistema económico, ¿no? Con el capitalismo. Acá en Perú, por ejemplo, por estar hablando, o sea, no ganarían votos, porque claro, esto, digamos, que no les va a dar votos, pues, pero es lo que se debe, son las discusiones que se deben darle a la población. O sea, ¿por qué tener miedo de decirle que este sistema no sirve? Me hace recordar cuando postulaba, en la universidad, oye, no digamos eso, si no la gente no va a votar por nosotros, ¿no? Digamos, cosas claro, que la gente es guardar la forma. Cuando yo escucho a las compañeras del MST, del FITU, que defienden el que no se pague al fondo, esto está generando polémica, incluso dentro de la misma izquierda. Ir a los debates con eso, porque allí es donde se va a hacer avanzar la conciencia de la gente. Si no se ponen estos temas a discusión, ¿cuándo se van a poner a discusión? Para eso se interviene en elecciones, no nos interviene por gusto. Ahora, ¿qué en opinión, ya se viene la segunda vuelta en Ecuador? Tiene grandes posibilidades, la candidata de correísmo. Correcto, porque el gobierno de Lazo, ha venido de casos muy sentidos de corrupción. Inclusive él iba a ser vacado y como salida hace la muerte cruzada, ¿no? Anticipo de elecciones. Hemos tenido con la constitución del correísmo. Correísmo, correcto. Y un proceso electoral totalmente cuestionado, porque con actos de sicariato, ¿no? Ya han asesinado a un candidato a balazos, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Los candidatos han tenido que ir a el año pasado también hubo un problema con... Sí, el año pasado también hubieron asesinatos, ¿te acuerdas? Sí, o sea, muy terrible. Entonces, como quien dice, había una especie de... Así como en Estados Unidos, ¿no? Salen los demócratas, entran los republicanos, juegan, pero la política se mantiene, ¿no? Está intacta, ¿no? Ahora, en Guatemala ha pasado un fenómeno también parecido, ¿no? He visto también que se recibe con mucho entusiasmo, ¿no? O sea, Bernardo Arévalo ha vencido. Y me hace acordar un poco a lo que es el fenómeno Castillo, ¿no? En primera vuelta, quien hoy quedó segunda, tuvo 16%, ¿ya? Y nuestro amigo Bernardo, que hoy es presidente, tuvo 12%. Algo parecido a lo que pasó acá en primera vuelta, ¿no? Y esto ha dado como resultado que un Congreso en Guatemala muy fraccionado. Acá el Parlamento se constituye por 120 congresistas, allá por 160, de los cuales el partido del hoy presidente tiene 23 diputados, nada más, 23 diputados. Y el resto está dividido en los demás partidos. Entonces, por eso él ha manifestado de que, bueno, si bien es cierto, su mensaje fue contra la corrupción, ahora su mensaje es, bueno, hay que recuperar la institucionalidad, es hora de recuperar la confianza, ya dejemos de pelear, ¿no? Y obviamente tiene un Congreso adverso, o sea, lo mismo que tenemos acá. Y el mensaje del presidente actual reelegido es algo así, ¿no? Bueno, la misma fórmula, Ricardo. Todos somos guatemaltecos, no peleemos, somos hermanos. La misma fórmula, la unidad claro, nacional. Sí. De esta democracia ya no es democracia, a recuperar la democracia, como algunos sostienen. Es que es así, no va a gobernar solo definitivamente, y si no tiene una correlación de fuerzas favorables en los otros poderes, entonces va a tener que tejer puentes. Claro. O sea, si uno quiere jugar dentro de ese sistema legal, institucionalista, obviamente está perdido.
Sí, sí, sí. Ricardo, yo quería regresar a un tema que tocó Sofía y que lo dijo claramente. O sea, entender para qué están hechas estas elecciones. Correcto. ¿Quiénes son los que ponen las fichas de juego en este escenario? O sea, es unas elecciones dentro de una legalidad burguesa y hay que entenderlas así. O sea, referirme es preparado para un grupo empresarial, para los que manejan la economía a escala nacional, ni siquiera para el pequeño empresario, no, para la gran burguesía que está interesada en mantener sus tasas de ganancia y para mantener el capital transnacional que se mueve de acá para allá, porque no tiene patria al final ese capital transnacional. Entonces, en ese escenario, evidentemente ya las compra y venta de congresistas en cada uno de estos centros de espacios del Poder Legislativo, incluso en los poderes de justicia, es evidente. O sea, tú te vas a alguna de estas comunidades que, por ejemplo, en el caso peruano, en Jujuy, en todas estas partes, ¿por qué se movilizan y repudian una fiscalía, un poder judicial? Es porque evidentemente estas responden a intereses de pequeños grupos subalternos, que son grupos empresariales, de cierto, que en la práctica terminan manejando el Estado. Entonces ese es un problema de fondo. Y lo que tú comentabas un poco en el caso de Guatemala es esto, ¿no? O sea, un escenario, y que Sofía bien claramente lo decía al inicio, que hay una gran cantidad de gente que no va a votar. Y eso Ya, hace de que... hay una crisis... Allá, pero eso es en las mismas realidades, porque acá en el Perú el voto es obligatorio y te pones tu multa y tienes que pagar tu multa. Y si zumbamos un poco en el caso peruano, es alrededor del 40% en la última elección presidencial. O sea, si sumamos los que van a votar y no votan por nadie, y los que no van a votar, son más que el candidato presidencial que gana en nuestro país. O sea, hay una gran cantidad de descontento y es evidente que los grupos empresariales ven con temor eso. ¿Por qué? Porque dicen, oye, ¿cómo hago con mis inversiones? Ya hay un descontento que va creciendo y va creciendo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis económica que se ajustó más con el tema del COVID. Y como bien planteas, vienen escenarios en países como en Argentina, donde evidentemente la discusión tendría que plantearse entre los que están de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario Internacional y los que están en contra de las políticas del Fondo Monetario y dejar de pagar la deuda externa. Una deuda externa que claramente ni siquiera la utilizó el pueblo argentino, sino se lo terminaron escapando varios empresarios, una gran cantidad de miles y miles de millones de dólares. Entonces, es lo mismo que está sucediendo en Centroamérica. O sea, más allá incluso de los propios discursos, en la práctica, ¿quién es el que determina lo que se hace en la economía nacional? No es evidentemente ellos mismos. Yo miro con atención el proceso argentino porque de verdad es el único país ahorita que pone en discusión el tema del cuestionamiento al Fondo Monetario. Yo no he visto en otra parte de Latinoamérica y tampoco escucho que haya eso. Tú ves debates de Alejandro Bodar, por ejemplo, planteándose así firme contra el Fondo Monetario. Y no hay otro espacio los parlamentarios, ¿no? Los parlamentarios tienen un papel distinto, ¿no? ¿Tú has visto? O sea, el tema del parlamentarismo revolucionario. O sea, claro. ¿Cómo haces? O sea, no es solamente llegar al espacio del gobierno, sino hay que... Tú escalas a los parlamentos, ¿para qué? Para poder hacer voz, hacer parlamentarismo que implica llevar tu voz a esos espacios y acompañar la lucha de las poblaciones. Lo que hace Alejandro Vilca, lo que hace... En Brasil, por ejemplo, cuestionar el Fondo Monetario, yo no vi, más bien se escriben correos creo que con la minera no sé qué tanto, con Odebrecht, correos electrónicos para conseguir financiamiento para sus fundaciones. Por ejemplo, o sea, es como manejar un doble discurso, ¿ya? Porque como están en elecciones, como que se suavizan y ya sabemos que están en el centro, pero se van a veces hasta más a la derecha para suavizarse más y presentarse más aceptables al público. Entonces no cuestionan lo que realmente tendrían que estar cuestionando. Si yo voy a criticar que el sistema no sirve, entonces tengo que criticar qué cosa ha originado esta crisis permanente, esta crisis económica permanente en la que viven los pueblos latinoamericanos. Y esta discusión de cuestionamiento al pago del Fondo Monetario y de la deuda externa, que es la deuda eterna, no se hace en otro lugar más que en Argentina. Por eso es importante mirar el proceso argentino siempre, ¿no? Sí, y yo siempre lo muestro como un elemento para contrastar, ¿no? Si hemos visto los parlamentarios cómo se desenvuelven. Acá, alguno está en la marcha. Bueno, tu amigo Víctor Bermejo ahorita está... No sé. Tu pata, Guillermo. A Jaime. Ya no van ni en la Plaza San Martín. Ya no se aparece ni en la Plaza San Martín.
a Jaime de asesor lo pasó a técnico, ya después dijo que ya no lo conocía Jaime. O sea, Está imagínate, negando. o sea, ya empieza a decir, no los conozco, ¿no? O sea, es terrible. O sea, esa actitud es los que terminan. O sea, ellos, ese doble discurso, un poco como decía Sofía, o sea, ellos critican, pero ¿para qué? Para ser parte de eso, ¿no? Y quieren ascender socialmente en esos espacios. A mí francamente me da mucha pena los procesos de, digamos, el progresismo limeño, el progresismo peruano, porque por un ejemplo nada más, el Movimiento Nuevo Perú, que ya va 2 veces intentando inscribirse y parece que no aprenden y yo creo que más que nada el fracaso de estas organizaciones es porque viven toda la vida de espaldas a la gente. Por eso no empalman, pues, por eso no se comunican con el pueblo. Porque ya ni siquiera van a la Plaza San Martín, y los pocos que van a la Plaza San Martín, ¿no? Pero no escuchan y no sienten. Entonces, ya, pues, este distanciamiento con la realidad del pueblo peruano. Por ejemplo, mientras el día 28 de julio estábamos en las calles siendo apaleados, ¿no? Masacrados, gaseados, los parlamentarios de la izquierda del pueblo, la izquierda provinciana, chola, que se hace llamar Perú Libre, estaban sentaditos ahí, ¿no? El día del desfile. El desfile, ¿no? El día del desfile, el 29. Perú Libre, con lo que ha hecho con Valdemar Cerrón, yo creo, a la cabeza, yo creo que ya se ha enterrado políticamente acá. La tragedia peruana es que todavía no logramos construir un verdadero polo de izquierda. No para participar en elecciones, fíjense, no para eso, compañeros, sino para empezar discusiones y conversaciones tan interesantes como lo que estamos haciendo ahorita en este podcast, por ejemplo. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos una responsabilidad. Sucede también de que, bueno, todavía tenemos el tiempo antes de que pasen la siguiente película. Creo que... No, Ricardo. No, me decía entonces mañana nos vamos con nuestro banquito a la Plaza San Martín a predicar con el ejemplo. Decía de que falta construir, o sea, yo entiendo de que hay procesos que son naturales, ¿no? Sin embargo, debemos de construir una alternativa independiente. Nadie creo que levanta una alternativa que sea independiente, con la que tenga una política independiente. Muchos ven estos procesos y se diluyen. Y no pelean por una alternativa propia. Bueno, yo desde que cayó la dictadura en los 90, ya hemos pasado un par de décadas desde este proceso, ¿no? Ya vamos como 30 años desde el tema del fujimorismo, ¿sí? Yo pensé que me dijiste 30, entonces yo estaba contento. Y la izquierda peruana no logra recomponerse del golpe, ¿no? O sea, pensar una izquierda peruana más allá de lo electoral. A la izquierda aparece en escena cuando hay elecciones y después no aparece. Ese es el drama que tenemos que empezar a superar. No podemos pensar una izquierda solo desde las elecciones, pues. Ahí estamos fallando todos nosotros y tenemos que asumir esa responsabilidad de que por alguna razón no logramos todavía consolidar, no logramos concretar esa propuesta que debemos acercar al pueblo más allá del tema electoral. Por ejemplo, sería bien chévere que seamos los tres tristes tigres que cuestionemos el no pago de la deuda externa en el Perú, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, ¿no? O de pronto saldría un Milei de izquierda, ¿no? Es válido, ¿no? Es válido, ojalá, ¿no? O sea, seríamos los agitadores con antisistema, ¿no? O sea, como salió el movimiento de los indignados, ¿no? Que no somos antisistema, sino que el sistema es anti nosotros. No, tal vez ya culminando, lo de Argentina creo que nos muestra un elemento importante de por qué surgen estos fenómenos, y creo que desde la izquierda necesitamos diferenciarnos de que no queremos, o en mi opinión, más cuestión estatista, ¿no? No queremos una visión estatista, sino, claro. Sino poner en perspectiva que es posible un gobierno de trabajadores y que eso se puede realizar y eso puede desarrollar fuerzas productivas
hay que socializar los medios de producción. Creo que esa discusión falta darla. Y acá tenemos que Sí, darla. O sea, y no también olvidarnos. trasladar esta discusión teórica a un lenguaje coloquial, un lenguaje entendible. Claro. Han visto que conocen volantes, a veces hablan de tal forma o escriben de tal forma que nadie los entiende. Y entonces ahí viene doblemente el distanciamiento de lo popular. Sí, una Me sábana de distancio del ¿no? pueblo porque no tengo identidad y me distancio del pueblo aún más porque no sé comunicarme. Me comunico Sí. tan mal que escribo solamente para mí y para los 4 gatos que me van a leer. Sí. Entonces estamos fallando mucho. Bien. No sé, palabras finales, tal vez, Sofía, que un gusto de tenerte. Yo siempre te llamaba Giovanna, ahora te estoy llamando Sofía. Que hagamos un podcast, o sea, que hagamos esto más seguido, pues. De ¿Ya? pronto, tomarlo ya como una tareita y tener más audiencia de pronto, pero podernos a chambear. Creo que este es un primer paso, pero yo encantada de que esto se repita, así que cuenten conmigo. Magnífico. Oye, corazoncito de Vizcarra tiene que ser así, ¿no? Víctor, tus palabras finales, no sé. Dale, Ricardo, un gusto siempre haber compartido con Sofía, es interesante compartir cada uno de los pareceres. Me parece que estamos abriendo un espacio, es evidente que hay un sector que yo creo que en Perú se ha llamado de izquierda, pero en el fondo es socialdemócrata, incluso de centro derecha y no acepta esa realidad. Y que lo único, como ella bien claro le ha dicho, que aparece en la escena, en el espacio electoral y no ve más allá. O sea, yo les recomendaría a alguno de ellos que sacaba su libro de El Estado y la Revolución de Lenin, ahí Cerrón sacaba su librito, hay que leer. Señor Cerrón, léalo de verdad, léalo para que entienda por qué usted ha terminado apoyando a la derecha. Léalo para que entienda cómo estos procesos se van desenvolviendo y qué papel cumple el Estado burgués en sí mismo. Entonces creo que hay que empezar a discutir, a hablar. Y hay algo más, o sea, viendo un poco lo de Argentina, ¿no? Argentina tiene un frente de izquierda que ha durado más de 10 años, que no ve solamente la escena, que van a elecciones internas y que luego de esas elecciones internas todos van de conjunto a apoyar un solo programa y es un programa de independencia de clase. ¿Qué significa un programa de independencia de clase? Que este programa no se vende no se vende para nada a la burguesía. Y un tema principal en el programa del Frente de Izquierda, ya lo había dicho Sofía, es el tema del Fondo Monetario Internacional. A diferencia de Massa, lo que propone el Frente de Izquierda es no pagar una deuda externa expuria, una deuda externa que llenó los dineros de los amigos empresariales de Macri. Esa es la verdad y eso es lo que está pagando el pueblo argentino. Y tampoco está de acuerdo con las políticas de emitir dinero por dinero, porque una esencia de las tendencias marxistas es basarse en la producción. Trotsky había escrito en la Revolución Traicionada cómo se dan estos procesos en la cual se emite dinero y se da ciertos beneficios sociales en las cuales no están vinculadas a la producción. Y ese es un elemento importante que también tenemos que discutir. Nosotros no somos keynesianos, no somos post-keynesianos. En el fondo revivimos la tradición marxista y la tradición marxista se basa en el tema de la producción. Por eso ponemos en mesa el papel de la clase trabajadora, porque es la clase trabajadora la que en realidad interviene en la producción y es la que, como tú bien dices, Ricardo, bajo su dirección puede desarrollar de más forma las fuerzas productivas. Usted parece marxista, señora. Bien. Bueno. Bien, gracias Sofía, gracias Víctor, ha sido una conversa muy interesante y bueno, les agradezco bastante y amigos, siempre será un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias.